Les bendiga a todos, hermanos. Acá contentos de continuar estudiando la palabra de Dios en este día. Vamos asimismo a estar estudiando en el día de hoy las plagas de la muerte, en Éxodo capítulo 5, versículos 22, hasta Génesis capítulo 11, versículo 5. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos permites otro día más, Señor, de poder estudiar, escudriñar tu palabra. Te pedimos, Padre, que abra nuestras mentes, que nos dé sabiduría, Señor, y que la sed de estudiar tu palabra continúe creciendo día tras día. Te agradecemos estas cosas y las pedimos así en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, vamos aquí rapidito. Muchos capítulos que cubrir, desde Éxodo 5 hasta el capítulo 11. Vemos acá entonces rapidito que el faraón acababa de incrementar la carga de los hebreos. Moisés se protestó a Dios porque pensaba que estaban maltratando al pueblo aún más y que Dios no les estaba liberando. Se esperaban resultados así mucho más rápidos, como a veces nos pasa en nuestras vidas, que queremos que Dios sobre rápidamente. Si usted lee, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4, somos animados a estar contentos cuando llegan las dificultades. Los problemas desarrollan nuestra paciencia y el carácter a enseñarnos a cuatro cosas diferentes. Número uno, nos enseña a confiar en Dios y que Él hará lo que es mejor para nosotros. Número dos, a buscar las formas de honrar a Dios y nuestra situación presente. Número tres, a recordar que Dios nunca nos abandonará. Y número cuatro, a mantenernos atentos al plan de Dios para nosotros. Podemos ver también que los problemas pequeños no solo necesitan respuestas pequeñas, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfrentamos a problemas grandes, hermano, tenemos que entender que Dios tiene la oportunidad de ejercitar su gran poder, porque para Dios nada es imposible. Voy a repetir eso, escuche bien. Para Dios nada es imposible. Usted puede estar experimentando, viendo, y una situación, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo se va a resolver esto, hermano? Para Dios nada es imposible. Y ese nada incluye la situación de la cual usted está meditando o está experimentando en el día de hoy. Así que Dios tenía la oportunidad de demostrar su poder. También, conforme a los problemas de los hebreos que iban empeorando, ¿verdad? Dios iba a tener entonces que planear e intervenir de una manera aún más grande para resultar milagros grandes para así poder liberarnos. Las promesas de Dios en estos versículos se cumplen al pie de la letra, como lo había dicho entonces cuando los hebreos salen de Egipto. Él los libró de la esclavitud, llegó a ser su Dios y también los aceptó como su pueblo, tal como le había sido prometido. Cuando son rescatados, hermanos, también de la esclavitud, estaban ejemplificando a todos nosotros de nuestra salvación y entendiendo, hermanos, que de la misma manera que Moisés le da el mensaje al pueblo de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que estudiamos en el día de hoy, nos sirve a nosotros también, hermanos, como esperanza, ¿verdad? Dándonos aliento. Era posible que las personas en aquellos momentos, como podemos ver en algunos versículos, cuando le están duplicando prácticamente el trabajo, wow, debe de estar aún molestos muchos de ellos, incómodos. Y luego vemos eso mientras ellos salen, luego cuando están en el desierto también, que llegan a unos momentos que hasta dicen, pero ¿y para qué nos sacaste de Israel? Y llegan luego a ver a Israel, perdón, a Egipto, ¿para qué no sacaste de Egipto? Llega a ver a Egipto como si fuera algo positivo, ¿verdad? Entonces, es importante entender de dónde Dios nos ha sacado, es importante entender el proceso, las dificultades y que Dios no nos va a desamparar, aunque vengan las dificultades. Entonces, algunas veces un mensaje claro de Dios va a ser seguido de un periodo en el que no hay ningún cambio aparente en la situación. Bien importante que entendamos esto. Y tenemos que continuar dándole el mensaje de Dios como lo hizo Moisés, continuar con ese mensaje sin que ese mensaje cambie, porque Dios no cambia, ¿verdad? Dios es consistente y efectivo. Imagínense qué difícil debe de haber sido para Moisés llevar el mensaje delante de Faraón, ¿verdad? Y muchos en el mismo pueblo no lo creían. Deja ir a mi pueblo. Y muchas de las personas que estaban luchando para liberarlos no creían entonces en él en ese momento. Pero a pesar de eso, Moisés no estaba obedeciendo a los hombres, sino estaba obedeciendo a Dios. Y miren la diferencia. Cuando parezcan débiles a las oportunidades de éxito, recuerde, cualquiera que pueda obedecer a Dios cuando la tarea es fácil, y todos andan detrás de ella. Solo aquellos que cuentan con una fe persistente pueden obedecer cuando la tarea parece imposible. Y podemos ver esto, hermanos, que la genealogía de la familia
fue colocado aquí para identificar más firmemente como personas que estaban dispuestas a hacer lo correcto a Moisés y también a Aarón. Y sacar a los israelitas de Egipto, hermano, por sus ejércitos, significaba que saldrían por tribus, clanes o grupos familiares. Y Dios constituyó entonces a Moisés Dios de Faraón. Mire eso. En otras palabras, una persona poderosa que merecía ser escuchada, Faraón mismo era considerado un Dios frente a la gente y la sociedad cultural en aquellos momentos. Así que reconoció a Moisés como uno de sus pares. Su negativa a ceder ante Moisés demuestra, sin embargo, que Faraón no se sentía inferior a él. Pero podemos ver, hermanos, que vienen ahora los magos y los magos imitan, ¿verdad? El milagro que está haciendo Moisés a través del poder de Dios. Y algunos de sus actos involucraban lo que eran trucos o meras quizás ilusiones. Y otros pudieron utilizar el poder satánico, ya que adorar dioses del mundo de los muertos era de parte de la religión. Irónicamente, hermano, cada vez que los encantadores imitaban las plagas de Moisés, solo empeoraban las cosas. Y si los magos hubieran sido tan poderosos como Dios, habrían podido revertir las plagas, no añadirlas. Podemos ver, hermanos, acá bien importante este punto. El diablo tiene poder. Y como el diablo tiene poder, los poderes satánicos y demoníacos existen. Hermanos, y milagros demoníacos existen. ¿Verdad? Cosas que a veces la gente desea obtener de una manera que va en contra de la palabra de Dios, como hablar con seres muertos y cosas así, puede parecer, fíjese la palabra, digo, parecer que es posible, pero hay límites, hermanos. Y a veces todo lo que brilla, como decimos en español, no es oro. Así que tenemos que tener mucho cuidado, no juguemos con fuego, como dice ese otro dicho, porque uno se puede quemar. Así que, hermanos, vamos a buscar honrar a Dios y no a meternos ni a estar jugando con esos aspectos demoníacos porque son preocupantes en la vida. También vemos acá, por ejemplo, dramáticamente Dios convirtió las aguas del Nilo en sangre para mostrar a Faraón quién él era. También vemos que es un milagro silencioso, por decir, ¿verdad? Egipto como gran nación, pero de la mayor parte de la población encontraba las márgenes del río, se encontraba en las márgenes de lo que es el río Nilo. Así que, hermanos, el agua equivale a la vida. No se puede vivir sin agua. Así que necesitamos agua. Necesitamos poder tomar agua potable, para así poder existir. Una cosa curiosa en Egipto, en Israel, es el hecho de que ustedes saben que es la mitad desierto y la otra mitad es habitada. Entonces han logrado hacer unos sistemas de irrigación que ha podido llevar agua a ciertos lugares en el desierto, hermanos, y han podido en el desierto, han podido plantar lo que son estas palmeras de dates, que ahora mismo toman mucha área de lo que son los diferentes desiertos. Así que el agua en medio del desierto puede traer la vida. Así que Egipto era una nación, una gran nación, pero necesitaba agua, hermanos. Y luego seguimos acá el capítulo 8, versículo 3. Moisés predijo que cada casa en Egipto se llenaría de ranas. Los pobres de Egipto vivían en pequeñas casas de adobe, uno o dos cuartos con techos de troncos de palmera, y sin embargo, hermanos ricos, con frecuencia de 2 o 3 pisos, los ricos tenían 2 o 3 pisos de alto, rodeados de jardines ornamentales y protegidos con paredes altas. Los sirvientes vivían y trabajaban en el piso inferior, mientras que la familia ocupaba los pisos superiores. Así que bien importante, los criados abajo y la familia entonces arriba. De modo que si las ranas llegaban a las habitaciones reales, es que se habían infiltrado ya en los pisos superiores. No habría lugar en Egipto que estuviera a salvo de ella, hermano. Así que plaga todas estas cosas prácticamente por todos lugares. Después de todas estas cosas, la terquedad del faraón ahí continuaba. Vemos acá las plagas de la sangre, las ranas, los piojos, ¿verdad? La sangre, los peces mueren en el río, la gente no tiene agua. ¿Y qué pasa? Los magos de Faraón imitan el milagro. Las ranas salen ranas del agua y cubren completamente la tierra. Y una vez más los magos imitan el milagro con hechicería y el Faraón permanece inmutable. Los piojos. Todo el polvo de Egipto se convierte en un pulular de piojos. Los magos no pueden imitar esto. Dicen que es el dedo de Dios, pero el corazón de Faraón permanece duro. Luego vienen las moscas. Toda clase de moscas, hermanos, cubren la tierra.
El faraón promete dejar salir a los hebreos, pero luego endurece su corazón y se niega. Luego viene entonces la plaga del ganado. Muere todo el ganado de egipcio, pero el de los israelitas ni siquiera se enferma. Faraón sigue negándose a dejar salir al pueblo. Luego las úlceras. Terribles sarpullidos brotan en cada uno de los egipcios. Los magos no pueden responder, pues también tienen sarpullido y el faraón se niega a escuchar. Luego viene la plaga del granizo. Tormentas de granizo, hermanos, granizos tan grandes que matan a los esclavos y a los animales que no están protegidos y rasca y destruye casi todas las plantas. Faraón reconoce su pecado, pero cambia de parecer y se niega a dejar salir a Israel. Luego la plaga de lo que son las langostas. Las langostas cubren Egipto y se comen todo lo que queda después del granizo. Todo el mundo le aconseja a Faraón que deje salir a los hebreos, pero Dios endurece el corazón de Faraón y él se niega. Luego la plaga de las tinieblas. Una completa oscuridad cubre Egipto durante 3 días, de tal forma que nadie puede ni siquiera moverse, excepto los hebreos, que tienen luz como siempre. Faraón promete una vez más dejar salir a los israelitas, pero otra vez cambia de parecer. Además, una cosa importante entender, la gente en aquellos momentos, y todavía hasta este día en muchos lugares pasa, detestaba la oscuridad. Entendamos, no había postes de luz, ¿verdad? Era literalmente fuego, lámparas con aceite, si se acababa el aceite ya no tenían, entonces la lámpara no podía estar activa como el fuego. Así que, hermano, le tenían mucho miedo a la oscuridad. Así que esa plaga era una plaga bastante preocupante también. Y la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos. Muere el primogénito de todo el pueblo y del ganado egipcio, pero Israel es preservado. Faraón y los egipcios apresuran a Israel para que salga rápidamente, pero Faraón nuevamente otra vez cambia de parecer y los termina entonces persiguiendo. ¿Qué más podemos ver acá? Dios le dio a Faraón muchas oportunidades para escuchar las advertencias de Moisés. El ganado ya había muerto. Después de prometer que le dejaría salir, rompe su promesa de inmediato. A medida que cada plaga descendía a Egipto, el pueblo de egipcios se daba cuenta de cuán incapaces eran sus dioses para detenerlas. Había un dios que le llamaban Apis, el poderoso dios del río Nilo. Él no pudo evitar que las aguas se convirtieran en sangre. El dios, en el versículo 7:20, el dios Hathor, que es la diosa vaca, se vio indefensa cuando el ganado egipcio murió en manadas. 9:6. Amon-Ra, el dios del sol y el jefe de los dioses de Egipto, no pudo detener la misteriosa oscuridad que cubrió la tierra durante 3 días completos. Los dioses de Egipto, hermano, eran imágenes impersonales como el sol y el río, numerosos, estaban por todos lados, eran adorados junto con muchos otros dioses, y al contrario del Dios de los hebreos, que era un ser personal viviente, el Dios único y verdadero, el Dios único que debía de ser adorado. Dios les estaba probando tanto a los hebreos como a los egipcios que él solo era el Dios viviente, el único merecedor de toda gloria, toda honra y toda alabanza y adoración. Así que, ¿por qué estaba el faraón tan renuente de dejar salir al pueblo? Pues los hebreos eran de mano de obra gratuita, los constructores de grandes ciudades. Como líder de Egipto, el faraón no podía dejar ir un recurso, ¿verdad?, tan financieramente monetario que le permitía poder construir todas estas cosas, ¿verdad? Y así mismo poder tener entonces más poder y más autoridad. Así que, hermano, mucha información, podemos aprender de esta y reconocer nuevamente que Dios es el único poderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Amado Dios, gracias, Padre, porque nos permites ayudar. Señor, nos permites bendecir, nos permites reflexionar y nos permites, Señor, procesar tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos aplicarla grandemente, entendiendo, Padre, que tú eres el dador de la vida y que tú estás bajo el control de todo. Guárdanos y guíanos. Y pedimos así mismo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, hermano, Dios les bendiga grandemente. Recordemos, sigamos buscando la presencia de Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.